Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, estudiando Bibliología, la bendita palabra de Dios. Hemos ya avanzado, hemos visto los términos más importantes como inspiración, revelación, iluminación. Hemos estudiado conceptos errados, incorrectos respecto a la inspiración y hemos enfatizado que creemos que la inspiración es verbal y plenaria. Verbal, palabra por palabra, plenaria, en todos los temas que ella trate, desde la primera de Génesis hasta la última palabra de Apocalipsis, contrastando con la opinión de algunos que creen una forma de inspiración parcial, o sea, creyendo en la inspiración donde la Biblia afirma que es palabra de Dios, o aún que creen en grados de inspiración, pensando en que los temas que son espirituales tienen más inspiración que aquellos que son históricos o cosas por el estilo. No creemos así, creemos que la inspiración es una y que todo tiene un propósito para nuestras vidas, como veíamos en algunos versículos que hemos leído de las cartas de Pablo. 1 Corintios 10, Romanos capítulo 15, que nos muestran que las cosas históricas también tienen una enseñanza espiritual. Y aún veíamos un hermoso estudio observando un poco la genealogía de Mateo capítulo 1. Es decir, todo es objeto de inspiración y todo es palabra de Dios para nuestras vidas. Ustedes en sus apuntes tienen, al llegar a la página 17, una serie de citas de los que son llamados los padres de la Iglesia. No voy a leer esto con ustedes ahora, pueden hacerlo ustedes después, pero realmente es muy interesante. Y ustedes pueden hacerlo tranquilamente después, deberían hacerlo. Pero me detengo, sí voy a leer dos citas de escritores no cristianos. Al fin de la página 18, al pie, ustedes tienen ahí el testimonio de Filón, un filósofo judío. Él dijo que estableció se afirma que fue dicho por Filón, quien estableció una elaborada teoría de la inspiración, que cada trazo de cada libro fue escrito bajo inspiración divina y que el conocimiento de todos los temas que no podría ser adquirido naturalmente por los profetas le fue comunicado por revelación directa de Dios. Esto es un testimonio del el concepto, la idea, la evaluación que hacían los judíos acerca de lo que ellos consideraban sus sagradas escrituras. También Josefo, un historiador judío muy conocido, muy famoso, su nombre sin duda lo han escuchado muchas veces. Él nació alrededor del año 30 de nuestra era, la era cristiana, y murió en el año 100. Y él escribió: no tenemos una innumerable cantidad de libros entre nosotros que no concuerden y se contradigan entre sí, sino solamente 22, los cuales contienen los registros de todos los tiempos pasados, a los cuales con justicia se los cree divinos. Entonces esta cita de un historiador un poquito posterior a nuestro Señor nos muestra cuáles eran los libros que ellos consideran inspirados, y ellos dicen solamente 22. Y ojo, no se asusten, porque en nuestro Antiguo Testamento nosotros tenemos 39. Nuestros 39 son sus 22, porque hay algunos que están agrupados, pero son exactamente lo mismo. Y entre paréntesis, esto nos muestra el hecho de que claramente nunca el pueblo judío, los eruditos judíos, aceptaron los llamados apócrifos como libros inspirados por Dios. Entonces, ahí tenemos, pero entonces fíjense la expresión, dice, los cuales contienen los registros de todos los tiempos pasados, a los cuales con justicia se los cree divinos. Entonces, fíjense, escritos pasados,
se los cree divinos. Hay algo interesante sobre lo cual quiero hablar. Ya he utilizado esta expresión dualidad de autor varias veces. Dualidad de autor. ¿Qué significa? Creo que el término es bastante claro. Es el hecho de que las escrituras tienen dos autores. En una clase hace algún tiempo, hablando sobre esto, un alumno levantó su mano y dijo, bueno, es como con la música, que alguien compone la letra y otro compone la melodía. Y yo le dije, no es así. Porque si nosotros dijéramos que la inspiración, la parte divina, el Espíritu Santo y el hombre son como una composición musical, estaríamos diciendo que parte de la escritura fue escrita por Dios y parte fue escrita por el hombre. No es así. Cuando nosotros hablamos de dualidad de autor, estamos diciendo que cada porción de la escritura tiene dos autores. Es decir, si hubiésemos podido ser testigos del momento en que estos santos hombres de Dios escribían el texto que nosotros hoy tenemos, los diferentes autores, nosotros los veríamos buscando las palabras apropiadas, armando las oraciones para que la comunicación sea correcta, sea comprendida. Y si los veíamos trabajando así, nuestra conclusión hubiese sido que evidentemente esos libros son producto humano. Y si decimos esta afirmación, es correcta. Pero, si hubiésemos, obviamente no se puede, pero si se pudiese observar la obra del Espíritu Santo en el momento en que cada porción de la Escritura se escribió, veríamos al Espíritu Santo de Dios actuando de una forma tal que nuestra conclusión sería: evidentemente, los libros de la Biblia son de origen divino. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Origen humano o origen divino? ¿Qué es lo correcto? Ambas afirmaciones son correctas. Ambas lo son. Cada palabra, cada porción, libro de la Escritura tiene un origen humano y un origen divino. Porque los hombres, como hemos visto en las definiciones, hablaron con la obra, la dirección y aún la guía del Espíritu Santo de Dios, pero sin anular su personalidad, vocabulario, etcétera, etcétera. Pero la maravilla de que Dios haya obrado en cada momento en que la Escritura el mensaje llegaba a estar escrito, eso nos garantiza la exactitud del texto que nos ha llegado a nosotros. Y evidentemente también, algo que vamos a ver un poco más adelante, nos da esta afirmación que hemos visto de Josefo, nos habla en cuanto al hecho de cómo ellos no consideraban en ninguna forma los apócrifos, siendo que los apócrifos fueron escritos en el tiempo intertestamentario, la mayoría de ellos en esos 400 años de silencio. Pero estamos ahora en la dualidad de autor. Quisiera ver con ustedes algunos ejemplos. Así que busquen sus Biblias y vamos a leer algunos versículos. Primero, vayamos a Mateo capítulo 15. Son solamente algunos ejemplos, hay muchos más. Mateo capítulo 15, Mateo 15, versículo 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Vamos a comparar la cita de este mismo pasaje, pero hecha por el evangelista Marcos. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 10. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Observan? Mateo dice: porque Dios mandó. Marcos dice: porque Moisés dijo. ¿Cuál es correcto? ¿Alguno de los dos se equivocó? Ninguno. Es tan cierto que Dios mandó como es tan cierto que Moisés dijo. Y esto es lo que llamamos dualidad de autor.
Dualidad de autor. De cualquier porción de la Escritura podemos observar esto y es la realidad. Vamos a ver unos ejemplos más. Vayamos al Salmo 110. Salmo 110, un salmo mesiánico, y dice el versículo 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor. Marcos 12:36 va a citar este pasaje y dice el versículo desde el 35, Marcos 12 desde el 35. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo, observen, el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Marcos dice que David dijo. Si vamos al Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor. La dualidad, los dos autores que tiene la Escritura. Ampliemos el concepto con un par de ejemplos más. Vayamos ahora a Éxodo, Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 6 y 15. Y dijo: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 15. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Vayamos a Mateo 22. Mateo 22, versículo 31. Dice Mateo 22, 31: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído los que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Cuando fue dicho por Dios, dice Mateo, y acá en Éxodo dice: así dirás a los hijos de Israel. Es decir, fue dicho por Moisés. Nuevamente el concepto del elemento humano y el elemento divino juntos en la palabra de Dios. Y un último ejemplo del profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 9. Desde el 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Cuando llegamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, nos encontramos con una cita de este pasaje. Dice el versículo 25, Hechos 28, 25: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Así que estos ejemplos, estas porciones, nos ilustran
y enfatizan algo que hemos dicho varias veces a lo largo de estos estudios. El hecho de que Dios estuvo presente, guiando la mente, obrando sobre los escritores humanos, de forma tal que su producto es realmente tanto de origen humano como de origen divino. Ahora, en la página 19 ustedes ven ahí un título: Objeciones a la doctrina de la inspiración verbal. Y sí, la Biblia ha sido de tanto ataque, y especialmente una de las causas, una de las razones del ataque se basa en el hecho de la inspiración de las Escrituras, el pretender negar el toque sobrenatural que da infalibilidad a la Escritura, la inerrancia de las Escrituras. Entonces, la objeción está basada en que si nosotros estamos afirmando que la inspiración tiene que ver con el hecho de la Escritura, alguno dice, bueno, muy bien, puede ser, supongamos que fue así, pero la realidad es que no tenemos ningún manuscrito original, y lamentablemente es así, por una cuestión de lógica del material en el cual esos escritos, digamos, esos pensamientos, esas ideas se vertían a escrito. Eso era un material muy perecedero. Imagínense, papiros. Entonces, ellos necesitaban copiarlo y recopiarlo. Entonces, no hay material original. No hay material original. Entonces algunos dicen, bueno, supongamos que sí, la inspiración es tal cual ustedes dicen, pero si nosotros no tenemos el original hoy, ¿de qué valor tiene la inspiración si nosotros lo que leemos hoy es una copia de una copia de una copia que después fue traducida y revisada? Entonces no tiene ningún valor. Bueno, esto no tiene nada que ver con el hecho de la inspiración. Lo que podríamos pensar que a través de ese proceso, sí, podríamos pensar que la escritura fue, diríamos, fue quizá deteriorada, fue modificada, hubo agregados, hubo quitas, podríamos pensar tal vez en eso. Pero lo cierto es que justamente el Dios de la inspiración es también el Dios de la preservación de las Escrituras. Y realmente a través de los siglos, las Escrituras fueron preservadas de una forma impresionante, porque ese trabajo de copiado era hecho con un celo tremendo. Justamente el hecho de que quizás no haya más manuscritos era el hecho de que al ser copiado, ellos consideraban, por la forma en que realizaban el copiado, que ese papiro recién copiado era más confiable, o era tan confiable como el anterior, con la ventaja de que era un material nuevo. Nosotros quizás por nuestra forma de copiar siempre tendríamos a un documento más viejo más confianza. Ellos no, era tan confiable uno como el otro, porque al terminar de copiar ellos sabían que el texto era exactamente el mismo. Además, este era un material nuevo. Entonces, que era más antiguo, era llevado a escuelas, quedaba en la sinagoga para ser leído, a la escuela donde los niños aprendían a leer con ese material. No se preservaba como el manuscrito antiguo, no. Entonces, eso un poco no ayudó a que hubiera más material. Pero la cuestión es que ellos lo que quiero enfatizar es el celo con el cual ellos lo hicieron. Además, Dios usó situaciones tremendas. Por ejemplo, en el año 150 a.C., un rey egipcio, Ptolomeo II Filadelfo, que era un hombre muy interesado en las letras, en la cultura. En su tiempo se construyó la famosa Biblioteca de Alejandría, y no solo movido por la cultura, sino por ideas políticas que los griegos querían helenizar el mundo. A causa de todo eso, este rey promovió la traducción del Antiguo Testamento
al griego. Eso que, como le digo, puede haber tenido la motivación del rey por el hecho de que le interesaba la cultura y le interesaba también, digamos, meterse más en la cultura judía, eso que eran cuestiones culturales y políticas, evidentemente Dios lo utilizó de una gran forma, porque los judíos que habían sido dispersos, muchos de ellos no hablaban hebreo. Y entonces este rey promovió la traducción. Un rey griego desde Egipto promueve la traducción del Antiguo Testamento al griego. ¿Pero cómo lo hace? Él convoca o pide convocar, que convoquen en Jerusalén 6 eruditos en las escrituras de cada tribu. 6 por 12, 72. Se toma el nombre de 70 de una forma genérica, eran 72. Y cada uno de ellos trabajó, se recluyeron en la isla de Pafos, famosa por su faro, se recluyeron allí y ellos tradujeron el Antiguo Testamento. Y cada versículo quedaba escrito cuando había un consenso entre los 72 acerca del texto que correspondía poner en griego, tomando lo que el texto decía en hebreo. Así, fíjense, cuando hoy se hace una traducción, habitualmente hay un traductor y hay un revisor, pero acá estamos hablando de 72 personas. Dicen que lo hicieron en 72 días. No sé si eso será tan así o cuestión de la tradición. Pero la cuestión que ellos lo hicieron. Lo que quiero mostrarles es el hecho de Dios se encargó de que su escritura inspirada fuera también preservada y se valió de cualquier medio para que a través del tiempo fuera así. Es decir, que conservara su carácter. Por supuesto que cuando hablamos de esto, algo tremendamente impactante fue el tema de los rollos del Mar Muerto, porque permitió observar que realmente lo que estamos hablando había sucedido en el transcurso del tiempo. Cuando nosotros estamos hablando de los judíos copiando la Biblia, copiando, hay diferentes grupos que a lo largo de la historia fueron haciéndose cargo de esa tarea. Yo les pedí de leer y hacer un informe en ese capítulo 4 de Evidencia que exige un veredicto, porque ahí tienen muy buena información. Es un capítulo que realmente es muy instructivo, nos abre los ojos en cuanto a todo el proceso que hubo. Entonces, ellos eran tan meticulosos en ese proceder que realmente era totalmente confiable. Ellos contaban la cantidad de letras que tenía que haber. Ellos sabían en el libro de Génesis cuántas A había, cuántas B había. Entonces, cómo tenía que terminar cada párrafo. Y si no era así, se tiraban. Esa copia no era confiable. Ellos habían, por ejemplo, determinado que la letra Aleph, que sería nuestra A, aparecía 42.377 veces en el Antiguo Testamento y que la letra Bet, o B para nosotros, aparecía 32.218 veces. ¿Te das cuenta? Alguien tomó todos los libros y fue contando las A, y cuando llegaba al final de las 40 y encontraba las 42.377 A, decía, está bien la copia. Si le faltaba una o dos palabras, ya ese número hubiese variado. Entonces, ese es el celo con el cual ellos realizaron esa tarea. Y evidentemente, como les mencionaba antes, los rollos del Mar Muerto, ese hallazgo, fue importantísimo para comprobar que lo que estamos diciendo fue así. Ese hallazgo fue en el año 1947. Cuando ustedes escuchen los rollos de Qumran
o los rollos del Mar Muerto, es exactamente lo mismo. Realmente el lugar es Qumran, son cuevas donde se hallaron unas vasijas y allí estaban, dentro de esas vasijas había varios rollos que correspondían a libros sagrados, pero también esas cuevas estaban muy cerca del Mar Muerto, así que se las llama indistintamente de una forma u otra, ambas expresiones son correctas. La cuestión que lo más impactante de los hallazgos que se encontraron ahí, más de 500 rollos en diferentes vasijas, fue el rollo de Isaías. Años atrás, yendo a Israel, yo tuve oportunidad de visitar lo que se llama el Museo del Libro y ahí ver ese rollo de Isaías. Un rollo tan antiguo, la luz puede deteriorarlo muchísimo, así que uno aprieta un botoncito y una luz muy amarillenta por unos pocos segundos ilumina un rollo que es más o menos de este ancho y tiene varios metros de largo, que uno puede caminar lentamente y observarlo, y la emoción que tuve al ver ese rollo. Ahora, ¿por qué era tan importante ese rollo? Porque ese rollo está fechado 125 años antes de Cristo. El hecho de que hubiese estado rodeado, que estaba rodeado de otros rollos en las vasijas, da un poco la idea de, por ejemplo, el momento en que fueron guardados ahí. El hecho, por ejemplo, de que se hablara del templo, siendo que el templo fue destruido en el año 70, evidentemente ya eso marca que fueron colocados antes de la destrucción del templo. Pero, ¿por qué es tan importante eso? Porque antes de ese hallazgo, cuando se imprimían las Biblias, la referencia más lejana que tenían era el texto masorético, es decir, los masoretas fue uno de los grupos que se encargaron de copiar la Biblia en determinado momento, el año más o menos 916 de nuestra era. Entonces, cuando se encontró ese rollo de Isaías del año 125 antes del Señor, 125 antes del Señor, hay un lapso de 1000 años. 1000 años entre el que se tenía y el que se encontró. Entonces la importancia de este hallazgo radica en que al observar, comparar el texto, las diferencias eran mínimas de detalle de deletreo o cambio de palabras en cuanto a la forma de hablar de 1000 años, que evidentemente cambia. Pero el texto era el mismo, pasaron 1000 años, pero la escritura no cambió. Eso es tan solo una demostración que Dios quiso dar al mundo, de que su palabra es confiable. Hay que confiar en ella, debemos descansar en que realmente es la bendita e inspirada palabra de Dios. Vamos a hacer una pausa, pero como siempre, permítanme dejarles un versículo del Salmo 119 y esta vez va a ser un versículo muy conocido por todos. El versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Meditá unos minutos en esta tremenda verdad y mi deseo es que realmente la palabra de Dios sea esa lámpara que en tu andar en este mundo vaya alumbrando cada paso que des. Dios te bendiga. Vamos a una pausa.